grupo continuaba en la nave con Diego. Se encontraban en compartimientos separados, todavía conversando. Tarem seguía sorprendido tras escuchar cada palabra de Eloy, intentando comprender el alcance de todo lo que se le revelaba. Creo que ahora empiezo a entenderlo, dijo tras escuchar con atención. Aún así, todo resulta extraño. Tantas razas distintas compartiendo un mismo planeta. Me pregunto cómo fue posible que algo así ocurriera. Eloy sostuvo la mirada por un instante, consciente de los vacíos que se abrían incluso en su propio entendimiento. Solo conocía fragmentos, piezas sueltas de una historia mucho más grande. Conocía mucho por los registros del museo de Diego, montañas de datos, reliquias, vestigios del pasado, pero no había ninguna crónica directa sobre la creación de los Dalkis, ningún relato definitivo que explicara el origen del rencor. La enemistad entre Diego, José y Santoro seguía siendo un nudo cerrado, un conflicto que ni siquiera él lograba desatar. Hay mucho que desconozco. Solo puedo decirte que la situación es complicada. La esposa de Diego me contó algunas cosas, pero nunca me interesé demasiado en seguir toda la historia. Alia también escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. En su mente los recuerdos de José se superponían con la figura de Diego, casi como un reflejo distorsionado. Entendía lo que él había hecho en el pasado. Asimilaba el conflicto con los celestiales, pero esos dos nombres permanecían fuera de su alcance. Aún así, la idea persistía, incómoda, insistente. ¿Cuánto había soportado realmente Diego? La sensación de que nunca había tenido un respiro se volvía cada vez más clara y, con ella, la amarga comprensión de por qué él y su familia se habían visto obligados a desaparecer durante un tiempo. Lamento escuchar cómo tu planeta los trata después de todo lo que él hizo por ellos. Mencionaste a la esposa y a la familia de Diego. ¿Son tan rápidos como él? La pregunta no era casual. Ahora sabía que Eloy y Nalia no compartían la misma raza que Diego, y eso solo añadía otra capa de intriga. Son vampiros. Bueno, una clase de vampiros, respondió Diego interviniendo con serenidad. Todos giraron para mirarlo y guardaron silencio mientras él continuaba hablando. En los ojos de Tarem brillaba una emoción genuina. La fascinación de quien descubre que el universo es mucho más vasto, complejo e interesante de lo que había imaginado. Los vampiros poseemos de forma natural una velocidad superior a la humana. Somos más rápidos de lo normal. Pero cuando se me compara con ellos, debes entender que yo soy una excepción. Mientras la conversación seguía su curso, Diego ya había tomado una decisión. Había una verdad que llevaba demasiado tiempo postergando. Una que ahora, en medio del vacío del espacio y con el rumbo fijado hacia el planeta Mermerial, no podía seguir ocultando a su nuevo aliado. Tarem ya no tenía margen para rechazar lo que estaba por oír. Diego iba a revelar el secreto, el motivo real por el que había ganado aquel combate. La sombra comenzó a envolver su cuerpo densa y viva. En cuestión de instantes, su figura quedó recubierta por una de sus armas más preciadas. Una presencia imponente que parecía latir con energía contenida. Así fue como pude vencerte en el último evento. Lo que llevo puesto es una armadura de bestia, pero no una cualquiera. Es un conjunto muy especial capaz de aumentar la velocidad del usuario durante un tiempo limitado, explicó Diego con la voz firme. Observó a Tarem esperando su reacción. ¿Cambiará su opinión al saber que hice trampa? Todos contuvieron la respiración. No conocían tan bien a los Pensui y no sabían qué esperar. Existen cosas capaces de lograr eso. Objetos que pueden aumentar la velocidad de manera descomunal. Habló al fin Tarem con una emoción difícil de contener, casi con destellos en la mirada. Si los Pensui tuviéramos algo así, solo imagina cuánto más rápido podríamos hacer nuestro trabajo. Diego, al oírlo, no pudo evitar repasar mentalmente lo que había visto hasta ahora. No recordaba haber visto a los Pensui, salvo aquellos asignados a la protección de la familia real, portar ningún tipo de armadura. Tal
vez el problema no fuera la voluntad, sino la forja, los materiales o algo más profundo que aún desconocía. Compartir conocimientos entre aliados comenzaba a perfilarse como una necesidad inevitable. No solo fortalecería al grupo, sino que podría cambiar el destino de cada raza involucrada. Me alegra saber que no estás tan en contra de la idea de usar armadura. Como ya dijimos, esta guerra, se va a librar con nuestras vidas en juego. Si ese es el escenario, lo más sensato es asegurarnos de que cada uno pueda explotar su fuerza al máximo. En tu caso, la velocidad. Intentaré conseguirte un conjunto similar al mío lo antes posible. Y si eso falla... Diego se detuvo ahí. En su mente debatía consigo mismo. Había considerado entregarle a Tarem la armadura de colmillo rojo. Con su habilidad activa, la rapidez que podría alcanzar resultaba casi inimaginable. Sin embargo, Tarem no podría aprovechar los beneficios celestiales del equipo y, además, no era una decisión menor. Era algo muy personal para Diego, demasiado ligado a su propio camino como para desprenderse de ella sin vacilar. Quizás podría prestarla. Podría ser un recurso temporal si se ve en aprietos. Aún así, la armadura de colmillo rojo seguía siendo extremadamente útil para él. A menos que encontrara algo más adecuado para su propio crecimiento, lo más lógico era buscar una opción que Tarem pudiera usar sin reservas. Durante un tiempo, Diego creyó que era la mejor armadura que se podría crear para él, una de las más sobresalientes del universo. Sin embargo, la imagen de la armadura de Karim regresaba una y otra vez a su mente de forma insistente. Aquel conjunto ofrecía una fuerza abrumadora, y Diego tenía la certeza de que aún no había revelado todo su potencial. Tal vez otra vía para fortalecerse sería conseguir un set capaz de enfrentarse a algo así, aunque sabía que era improbable y que el tiempo no jugaba a su favor. Lo entiendo, respondió Tarem al final con una determinación serena. Como dije antes, estoy dispuesto a que me enseñes tus métodos. Mientras exista una forma de mejorar mi velocidad, haré lo que me pidas. La conversación seguía fluyendo entre ellos cuando Diego, con una intención clara, dirigió su atención hacia Eloy. Absorbiste ese cristal Génesis durante el evento y lograste invocar también una copia de Vanor. Eso significa que debes tener una gran cantidad de células mutantes ahora mismo, ¿no? La pregunta no era casual. Sí, ¿y qué con eso?, respondió Eloy con una inquietud apenas disimulada. Había algo en la forma en que Diego lo observaba que le erizaba los sentidos, como si detrás de esa calma se ocultara un propósito más profundo. ¿Qué motivo tiene Diego para querer empujarme a hacerme más fuerte? Quiero que intentes invocar algo, o más bien transformarte en algo. No quiero que lo manifiestes de verdad. Solo necesito que mires dentro de mi mente y compruebes si eres capaz de encontrarlo. Todos giraron para mirarlo con una curiosidad latente. Por el tono medido de sus palabras, aquello no parecía una simple prueba. Sonaba a algo realmente peligroso. Todos contuvieron el aliento. Eloy sostuvo la mirada de Diego sin apartarse. De acuerdo. Acércate, dijo tras un breve silencio. Si me permites poner la mano sobre tu cabeza, podré rastrear con mayor precisión lo que estás pidiendo. Exploraré la imagen más fuerte que exista en tu mente. Pero no quiero que te hagas ilusiones. Incluso si la encuentro, aún tendría que comprobar si soy capaz de transformarme. Y aunque lo lograra, todo dependerá de cuán poderosa sea esa forma. Existe una alta probabilidad de que solo pueda mantenerla durante un tiempo muy limitado. Diego no sabía si eso funcionaría. No conservaba recuerdos claros del momento en que se transformó por primera vez. Sin embargo, cuando se convirtió en el chupasangre, tampoco fue consciente de ello. Pese a eso, los recuerdos habían regresado después, fragmentados pero persistentes. Sentía que algo así no podía borrarse por completo. Debía estar oculto en algún rincón de su mente, latente, esperando ser descubierto. Y si Eloy lograba hallarlo, entonces Diego podría enfrentarse a aquello que realmente era. Entrenar de esa forma, entenderla. La idea resultaba tan peligrosa como necesaria.
Ambos sabían que había llegado a ese punto. Quiero que encuentres mi forma demoníaca. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo?, preguntó Eloy. Conocía demasiado bien el riesgo que eso implicaba. Los demás dieron un paso hacia atrás, atento a cualquier cosa que pudiera ocurrir. Nadie habló. El aire mismo parecía haberse tensado, como si el espacio aguardara una decisión que no tendría marcha atrás. Diego soltó un suspiro mientras Eloy se acercaba. Él no mentía al decir que el contacto físico facilitaba el acceso a la mente de otra persona. Además, cerrar los ojos le permitía aislarse, enfocar su percepción y construir una imagen más nítida. No eran requisitos estrictos de su habilidad, no como ocurría con la de los Valdés, pero marcaba una diferencia notable, sobre todo cuando se trataba de algo que nunca había visto con sus propios ojos, y ahora mismo no tenía la menor idea de qué estaba buscando. Explorar la mente de Diego solamente a partir de aquello que él considera fuerte ya es agotador. ¿Cuántos individuos poderosos conoce este sujeto?, pensó Eloy mientras la presión se acumulaba como un zumbido constante. La sensación se volvió cada vez más densa, hasta que la conexión se rompió de forma abrupta. El esfuerzo lo dejó empapado en sudor, con la respiración pesada. Lo siento. No es que no pueda invocar lo que buscas. Es que me resulta increíblemente difícil encontrarlo. El hecho de que tú mismo no puedas recordar cómo es esa forma demoníaca complica todo. Me cuesta incluso localizar un recuerdo al cual aferrarme. Alzó la mirada serio. Pero hay algo que sí puedo decirte. Si aquello es tan fuerte como algunas de las presencias que aparecen en tu mente, aún no tengo el poder suficiente. Diego ya había anticipado esa respuesta. Precisamente por eso había llegado a un acuerdo con los Pensui para quedarse con los cristales Génesis que encontraran. En ese momento ellos no tenían un uso real para esos cristales. Su prioridad era sobrevivir a la batalla que se avecinaba. No era una cuestión de números. No era un ejército lo que más les preocupaba, sino individuos como Jacobo, capaces de arrasar fuerzas enteras por sí solos. Diego necesitaba que Eloy pudiera enfrentarse a alguien de ese nivel. Si lograba, aunque fuera por un breve lapso, invocar desde su mente una entidad comparable al poder de Jacobo, entonces podría empezar a sentirse preparado para lo que estaba por venir. Por lo que dices, si llegaras a ver esa forma con tus propios ojos, quizá entonces podrías buscar esa imagen en mi mente y entender qué es exactamente lo que puede hacer, planteó Diego con una cautela que no lograba ocultar la urgencia que lo impulsaba. Sería mucho más sencillo. Si además pudiera ver tus ataques y la manera en que actúa esa manifestación, también podría imitarlos hasta cierto punto. Eso marcaría una gran diferencia, respondió Eloy sin dudar. El recuerdo del estado en que había quedado la sala de entrenamiento emergió con una claridad inquietante. Al unirlo con todo lo que Diego estaba insinuando, con aquello que parecía prepararse para pedirle, la conclusión resultaba inevitable. Podría ser extremadamente peligroso. Mucho más de lo que Eloy estaba dispuesto a admitir en voz alta. No te preocupes, te necesito con vida, aseguró Diego con una firmeza que buscaba disipar cualquier duda. No explicó más, pero en su mente ya existía un plan alternativo. Uno que incluía a Luisa y su espada por si todo se salía de control. Espero no tener que llegar a eso. No era una idea reconfortante, pero sí necesaria. Con eso la conversación llegó a su fin. Cada uno volvió a lo suyo mientras Nalia mantenía la nave bajo control, supervisando el piloto automático con atención constante. El trayecto continuó en un silencio cargado hasta que, finalmente, el planeta Mermerial volvió a aparecer ante ellos. Nalia se movió de un lado a otro tocando botones en el tablero del centro de control. Luego apretó el comunicador e intentó hablar. ¿Hola? ¡Torre de control! ¿Alguien me escucha? Diego se acercó rápidamente sintiendo cómo su corazón se desbocaba. ¿Qué sucede? Algo no está bien.
dijo Nalia con un tono que cortó el aire como una advertencia. ¿A qué te refieres? El planeta se ve igual de azul que siempre, respondió Eloy tratando de encontrar normalidad donde ya comenzaba a gestarse la inquietud. Es la primera vez que salgo del planeta Pensui. Tienen muchísima agua, comentó Tarem observando con asombro. Intenté contactar a Lonnie y a los demás para avisar que estábamos llegando, pero no hubo respuesta, explicó Nalia y su voz ya no ocultaba la preocupación. ¿De todo el planeta?, preguntó Diego de inmediato. No, hay respuestas de otras ciudades y regiones. ¿Recuerdan que la última vez una fuerza de ataque salió a detenerlos? Quise pedir permiso al Palacio Real para aterrizar en el centro de la ciudad, pero no respondieron. Algunos fueron a investigar qué estaba ocurriendo y tampoco han vuelto a comunicarse. Al parecer nadie quiere enviar más gente hasta entender qué está pasando. Y ahora ni siquiera me responden, aclaró Nalia. Hizo una breve pausa como si ordenara los datos en su mente. Diego apretó los puños. Todo a su alrededor pareció difuminarse. Su familia estaba en la ciudad principal, y ese pensamiento se le clavó como una espina. Al menos el resto del planeta parecía estable. No había señales de un ataque global, lo que sugería que ni José ni Santoro estaban presentes. Esa mínima certeza era lo único que evitaba que el miedo lo dominara por completo. «Dirígete directo a la ciudad, nos ocuparemos de lo que sea que esté ahí», ordenó con una calma forzada. La nave atravesó la atmósfera sin inconvenientes y pronto avanzaron rumbo al núcleo urbano. Desde otras regiones ya habían dado aviso para que nadie más ingresara hasta su llegada. Finalmente la silueta de la ciudad apareció ante ellos, definida, intacta y demasiado silenciosa. «Hay algo raro. Miren el mar cerca de esa ciudad de hielo, no se mueve». El océano inmenso y habitual parecía detenido en un estado antinatural. En esa quietud absoluta la intriga se volvió asfixiante. Los demás también lo notaron. No era solo el mar. Incluso las nubes suspendidas sobre la ciudad parecían inmóviles, como si el cielo hubiese quedado fijado en una imagen estática. Y en ese instante, al adentrarse la nave en ese espacio imposible, todo se detuvo en pleno aire. ¿Qué demonios está pasando? No solo la nave había quedado congelada, todos en su interior también. ¡Eloy! ¡Nalia! ¡Tarem! Tarem permanecía señalando el mar atrapado en un gesto inconcluso. Nalia mostraba una expresión de alarma detenida, las cejas fruncidas, las arrugas marcadas en la frente como una advertencia que jamás llegaría a pronunciarse. Eloy, en cambio, tenía el rostro inexpresivo, tan ajeno a todo que resultaba inquietante, como si la detención del mundo no mereciera reacción alguna. ¿Por qué? ¿Por qué todos están congelados? ¿Y por qué soy el único que puede moverse? La pregunta martilló la mente de Diego mientras se acercaba. Podía tocarlos, sentir la solidez de sus cuerpos, la presencia intacta de su existencia, pero no había respuesta. Era como si el tiempo los hubiera convertido en estatuas vivientes, presentes y ausentes a la vez. Entonces, una asociación brutal irrumpió en su mente. Un recuerdo antiguo enterrado pero nunca del todo olvidado. La misma sensación, el mismo dominio absoluto. Este es el poder celestial de Mundus. El pensamiento se encadenó al siguiente con una lógica implacable. Debió descubrir que escapé de la prisión celestial. ¿Llegó aquí porque me estaba buscando? No había otra explicación que encajara con tanta precisión. Diego no comprendía del todo cómo funcionaban este tipo de poderes, pero un hecho era innegable. Él aún podía moverse. Alguna regla debía existir, algún límite que, por razones que desconocía, lo excluía parcialmente de aquel efecto. Que no me esté afectando ahora no significa que no pueda afectarme después, se advirtió con el pulso acelerado. Si hay un enfrentamiento, habrá problemas. Recurrió a la única opción que le pareció viable. No sabía si funcionaría, pero envolvió su cuerpo con la sombra. Al mismo tiempo cubrió cada fibra de su ser con el segundo estadio de chi, consciente de que esa energía en el pasado había logrado atravesar habilidades que parecían absolutas.
Mi familia. Tienen que estar a salvo. Contuvo la energía con esfuerzo. Liberarla significaría anunciar su presencia. En ese instante Mundus se enteraría de que él estaba allí. Intentó usar el enlace de sombra. Su prioridad absoluta era su familia. Minnie, ¿estás ahí? Pero la habilidad no respondió. No hubo conexión. No hubo rastro de Minnie. Nada. Ese bastardo. ¿Qué les hizo? La rabia le cerró el puño hasta hacerlo temblar, aunque obligó a su respiración a mantenerse controlada. No pierdas la cabeza. Podría ser solo el efecto de la habilidad. Debe ser eso. Mantén la calma. Aferrándose a esa idea como a un ancla, Diego abandonó la nave y avanzó directo hacia la ciudad. El aire congelado no ofrecía resistencia alguna y su desplazamiento fue inmediato, decidido. Las sombras se desplegaron y lo guiaron hasta el suelo helado, donde la ciudad dormía bajo un silencio antinatural. Acelerador de nitrato activado. El avance por las calles fue implacable. Diego ya no se contuvo. Las armas duales aparecieron firmes en sus manos mientras cruzaba la ciudad a toda velocidad, con la mente enfocada en un único objetivo. El entorno parecía un escenario detenido a propósito, un decorado preparado para algo que estaba a punto de revelarse. Cada segundo aumentaba la presión en su pecho hasta que, finalmente, encontró lo que buscaba. A su familia y a él. ¡Ah! La voz rompió el silencio con una ligereza casi burlona. Esto no tomó tanto tiempo como pensé. Mundus sonrió. Su gesto estaba cargado de certeza y control absoluto. Diego, es un placer volver a verte.